Aló. Ahora sí, muy buenos días. Hoy 22 de mayo del año 2019, siendo las 9:18 de la mañana, procedemos a la apertura del acta de audiencia pública para respuesta a observaciones presentadas de frente al informe de evaluación y calificación de las propuestas, trámite de desempate en caso de ser necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica y recomendación de adjudicación del contrato o declaratoria de desierto del proceso, de conformidad con lo señalado en el decreto 1082 de 2015, el pliego de condiciones y de acuerdo con el calendario establecido para el presente proceso contractual, siendo las 9:19 de la mañana del día 22 de mayo de 2009 en la oficina Urna de Cristal, y con el fin de llevar a cabo la audiencia de apertura de la propuesta económica, en la cual se hará lectura y respuesta a las observaciones presentadas frente al informe de evaluación y calificación de las propuestas, trámite de desempate en caso de ser necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica y de adjudicación del contrato correspondiente al proceso de selección, concurso de méritos CMSOP 007-2019, que tiene por objeto realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de obras de infraestructura vial correspondiente al proyecto de construcción fase 3, Avenida Colón y Avenida Marcelino Palacio. Se inició la audiencia con la asistencia de algunos funcionarios de la Alcaldía de Manizales y con el ordenador del gasto, el ingeniero César Alberto Gutiérrez García, como secretario de despacho de la Secretaría de Obras Públicas. Por parte de los asistentes se adjunta la asistencia. Por parte de la ciudadanía y la veeduría ciudadana no asisten. Preside la audiencia el secretario de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero César Alberto Gutiérrez García, dando apertura a la misma. El orden del día es conforme a lo establecido. El primero, la instalación de la audiencia por quien la preside. Vamos a darle apertura, todas que el secretario de despacho está en el consejo en sesión, entonces vamos a ese punto para que le aperture y se pueda retirar. Ya estará nuevamente en la adjudicación del proceso. El punto número 1, instalación de la audiencia. Muy buenos días, siendo las 9:21 de la mañana del 22 de mayo de 2019, damos apertura a la audiencia pública para dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación y calificación de las propuestas, trámite de desempate en caso de ser necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica y recomendación de adjudicación del contrato declaratoria del desierto del proceso, cuyo objeto es concurso de méritos número CMSOP 007-2019, por objeto interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de las obras de infraestructura vial correspondientes al proyecto de construcción fase 3, Avenida Colón, hoy Avenida Marcelino Palacio. Listo, una vez instalado antes la audiencia por parte del secretario, continuamos con el orden del día. El punto 1 ya quedó evacuado, que llama instalación de la audiencia por el ordenador del gasto. Continúo yo dirigiendo la presente audiencia. Segundo, recuento histórico del concurso de méritos. Tercero, lectura de las observaciones presentadas por los proponentes y las respuestas del municipio a las mismas. Cuarto, inscripción de los proponentes que desean intervenir. Quien esté presente en la audiencia no podrá presentar reclamación posterior, lo que es lo mismo, pierde la oportunidad para intervenir. En este caso, los que van a intervenir y vengan en representación, si no es el proponente y venga en representación, pues a exhibir, entregar la autorización correspondiente. Quinta, intervención de los ponentes que para pronunciarse sobre las respuestas dadas a las observaciones presentadas respecto al informe de evaluación. Se aclara que en ningún caso esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Sexto, de requerirse será un receso. Séptimo, respuesta a los proponentes. Si es el caso, octavo, realización del trámite de desempate en caso de ser necesario. Noveno, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica del frente ubicado en el primer orden de calificación o en lugar de elegibilidad. Décimo, recomendación. 11 a 12, cierre y fin de la audiencia. Entonces ya estuvimos en el primer punto, que fue la instalación de la audiencia. El segundo es el recuento histórico del proceso de contratación, que le preguntamos a los asistentes si damos trámite a este punto, toda vez que el recuento histórico se encuentra publicado en el SECOP, en el informe preliminar de evaluación. O lo volvemos a repetir acá. ¿Lo continuamos? ¿Sí? Saben pues que se presentaron 13 proponentes, ¿cierto? Y entonces iríamos al punto número 3, que son las
observaciones presentadas al informe evaluativo. Listo. Dentro de las observaciones y respuesta a las mismas por parte del municipio de Manizales. Listo, durante el informe de evaluación fue puesto a disposición de los interesados en el portal único de contratación de la Presidencia de la República del 14 al 16 de mayo de 2019. Dentro de dicho término se recibieron dos subsanaciones que ya han sido solicitadas por parte de los proponentes número 7, Consorcio Interventoría AMP, integrado por Carlos Arturo Pineda Martínez y María Clara Potes Masuera, Inti Limitada, y el proponente número 8, Consorcio CBH Manizales, integrado por Cava Ingeniería SAS, Hernández Pantoja SAS. Una vez revisadas las subsanaciones presentadas, se verifica por parte del comité evaluador la revisión que queda pendiente, que era la financiera y requisitos jurídicos, que ambos proponentes cumplen con lo solicitado en la entidad. Por lo tanto, el proponente número 7 y el proponente número 8 quedan habilitados. No, esperen. Es que vamos en el orden, tranquilo, que todos están incluidos. Todas las observaciones, subsanaciones, todas llegaron, tranquilo. Por eso vamos primero lo que se pidió subsanar, listo, que fueron entregados y habilitados en este momento en la audiencia. Ahora seguimos con el otro punto. Dentro de dicho término se recibieron observaciones por parte de los proponentes para subsanar. El proponente número 1, Consorcio Intervía de Manizales 2019, integrado por Sandra Viviana Franco Ferro y la empresa AS Ingenieros SAS, ¿cierto? El proponente número 3, Consorcio INC COD, integrado por Incivil Pro SAS, Codip Pro Ingeniería Limitada. El proponente número 9, Consorcio Vial Marcelino, integrado por Ana Isabel Ende Carreño, Servicios de Ingeniería y Construcciones SAS. El proponente número 10, Pablo Emilio Bravo Consultores SAS. Y el proponente número 11, Consorcio Intervías BC, integrado por Pedro José Corredor Becerra, Norberto Bayona Espitia, que anexan las respectivas observaciones y subsanaciones. En ese sentido, todas las observaciones y subsanaciones tenían que ver con el RUP causal, que fue eliminado inicialmente dentro del informe preliminar. El pliego de condiciones se lo había solicitado a 2018. Los RUP fueron entregados 2018, por cual fue una causal de eliminación. No se podía eliminar la capacidad financiera porque esta venía de 2017 y la 2019 venía con 2018. Por lo tanto, ellos entregaron entre el término del traslado la subsanación y los nuevos RUP. Dichos RUP todos se verificaron y todos tenían fecha anterior al cierre de proceso. El cierre de proceso fue el 25 de abril. Todos los que subsanaron verificamos por parte del comité y todos son anteriores al cierre del proceso. Lo anterior, y se verificaron los requisitos financieros que ellos cumplieron. En ese sentido, se aplica dentro de lo modificado por la ley 1882 de 2018, que modifica el artículo 5 de la ley 1150 de 2017, donde habla de la selección objetiva. Dice: la ausencia de requisitos, de la falta de documentos referentes, todos esos proponentes fueron habilitados, revisados todos los RUP, se verificaron que todos hubieran acreditado dicha circunstancia anterior al cierre del proceso, el cual fue el 25 de abril, y se aplicó en el parágrafo primero que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de mínima cuantía y para el proceso de selección
a través del sistema de subasta. Se rechazar las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y los documentos solicitados por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. Listo ese punto. Ahora, frente a la calificación, ya el informe evaluativo como tal, se recibieron además 3 observaciones al informe evaluativo por parte del proponente número 2, Consorcio DM, integrado por Jackson Moreno Racines, consultores de Novan SAS. El proponente número 7, Consorcio Interventoría AMP, integrado por Carlos Arturo Pineda Martínez, María Clara Potes Masuera, Limitada. Se anexan las observaciones y una observación por parte del proponente número 13, Consorcio Interventor CM Vías, integrado por Castro Flores SAS, Elkin Mejía Ladino. Entonces vamos a dar lectura a las 3 observaciones y la respuesta por parte del municipio de Manizales. La observación presentada por el proponente número 2, Consorcio DM, integrado por Jackson Moreno Racines, consultores de Novan SAS. Sustento fáctico: Manizales, mayo 16 de 2019. El proceso fue publicado en la página SECOT el día 22 de marzo de 2019. Los pliegos se exigían aportar un director y 2 residentes que debía ser acreditado en los siguientes términos textuales para la obtención de puntaje máximo por estos ítems, es decir, 600 puntos. 10.1.1.2 Documentos del equipo de trabajo mínimo. Copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. B. Copia de la tarjeta profesional de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. C. Certificado CONIA o el que corresponda vigente de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. D. Certificados expedidos por entidades contratantes o empleadores y o actas de recibo de obra y o actas de terminación y o actas de liquidación que comprueben el cumplimiento de la experiencia mínima requerida para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. C. Certificados expedidos por entidades contratantes o empleadores y o actas de recibo de obra y o actas de terminación y o actas de liquidación que comprueben el cumplimiento de la experiencia adicional requerida para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. F. Carta de participación en el equipo de trabajo de cada integrante, verán hecho H, negrilla fuera de texto. El consorcio DM, compuesto por la empresa Consultores de Novan SAS y Jackson Moreno Racines, presentó propuesta en la cual aportaba 3 profesionales en los términos literales del pliego de condiciones. Presentó un director de interventoría graduado en el año 1986, es decir, con más de 30 años de experiencia general, lo cual le otorgaba 150 puntos. Adicionalmente se aportaron 6 certificaciones expedidas por la entidad contratante en las que constataba que había sido director de interventoría por un lapso total de 6 años, lo cual le hacía acreedor a 150 puntos por un total de 300 puntos. Por otro lado, se presentó una residente de interventoría graduada en el año 2002, haciéndole acreedor a 150 puntos por experiencia profesional y 4 certificaciones expedida por entidades contratantes y o empleadores en concordancia con los términos y condiciones previamente mencionados, que le suman más de 6 años de experiencia para 150 puntos por experiencia específica adicional, para un total de 300 puntos por residente de interventoría 1. Por último, presentó un residente de interventoría 2 graduado en el año 2006, haciéndole acreedora a 150 puntos por experiencia profesional y 4 certificaciones expedidas por entidades contratantes y o empleadores en concordancia con los términos de condiciones previamente mencionados, que le suman más de 4 años de experiencia para 150 puntos por experiencia específica adicional, para un total de 300 puntos por residente de interventoría 2. En el proceso se presentaron 13 firmas el día 25 de abril de 2019. El término de evaluación de oferta frente a requisitos habilitantes se realizó el día de mayo. Dentro de la evaluación y sin mediar ninguna explicación en el documento, la alcaldía de Manizales evaluó el consorcio DM con 300 puntos menos del total, restándole 150 puntos al director y 150 puntos más a los residentes 1 y 2. El término para presentar observaciones al informe de evaluación es hasta el 25 de mayo de 2019. Durante el término de observaciones nos permitimos hacer las siguientes manifestaciones. El pliego de condiciones, que es ley para las partes, es claro respecto a cuáles son los documentos idóneos
para acreditar la experiencia de los profesionales. Aunado a esto, los conectores I/O presentes en el documento permiten al proponente utilizar cualquiera de los documentos listados anteriormente como pruebas suficientes sin necesidad de recurrir a más de uno, es decir, bastaba, de acuerdo al pliego de condiciones, anexar el certificado expedido por la entidad contratante o el empleador para demostrar la experiencia de los profesionales, documento además que debe gozar del principio de buena fe. Cualquier análisis distinto al que en este documento hacemos requeriría de interpretaciones y presunciones que no se le permiten a los proponentes. Si la entidad pretendía con ese acápite de los pliegos que los proponentes para acreditar la experiencia de los profesionales debieran aportar más pruebas que las contenidas en el numeral 10.1.1.2, así debió estipularlo de forma clara y taxativa. Ante la existencia de ambigüedades tales como las expuestas en el presente documento, el Consejo de Estado es supremamente claro al decir, comillas, para las salas, ambigüedad manejada por la entidad en la elaboración de los pliegos de condiciones es un defecto que sin lugar a dudas no puede ser esgrimido ni utilizado en contra de sus derechos, como reiteradamente lo ha sostenido la sección, toda vez que la administración es la encargada de efectuar la planeación que precede la apertura de los procesos de contratación y en consecuencia no solo le corresponde realizar los estudios, análisis y cálculos previos que se requieran, sino también la elaboración del respectivo pliego de condiciones y el futuro contrato. Sobre ella pesa una carga de corrección, claridad y precisión en la elaboración y redacción de tales documentos de contratación que se traducen en el deber de soportar las consecuencias que se deriven de la buena o mala confección de los mismos, de manera que los pasajes oscuros, confusos, incompletos y ambiguos que se encuentren en ellos deben ser interpretados en su contra. Precisamente por haber sido quien los elaboró y quien falló en esa tarea, radicación número 5201 2331 0 1996 0077 42 01 Consejo de Estado, también Colombia y con proficientes, se expresan los siguientes términos: el efecto vinculante del pliego de condiciones, y que debe observarse la carga de claridad y precisión de la facción de los pliegos de condiciones, lo exige la naturaleza jurídica de los mismos, que sabido se tiene despliegan un efecto vinculante y normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos de ellos contenidas constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrá de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas o pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección. Solicitud: sabes que los pliegos no contienen exigencias distintas a las acreditadas por el consorcio DM, la entidad debe evaluar con el máximo puntaje al mismo y de esta forma aplicar el principio de indubio probatio, es decir, que ante la duda, antinomia o ambigüedad se debe interpretar en beneficio del proponente, que fue la entidad la encargada de redactar los pliegos, y es en manos de esta que recae la responsabilidad de la claridad y precisión de los pliegos. Por lo argumentado anteriormente, los pedimos de manera cordial se evalúa el proponente consorcio DM con un total de 1000 puntos. En ese punto, si bien es un requisito que da puntaje, ¿cierto?, no se podía subsanar, igual la entidad tiene esa carga de, si tiene duda frente a los certificados, hacer sus propias averiguaciones de un contrato reportado ahí que nosotros verificamos en el SECOP, y efectivamente realizada la observación y consultado al SECOP, portal único de contratación, se pudo verificar que quien expedía la certificación era el contratante, por lo tanto cumple con el requisito para otorgar el punto adicional de 300 puntos. En el certificado no tenía claridad quién era el que expedía el certificado, pero verificado en el SECOP, el contrato es del envías y efectivamente el que lo expidió era el contratante. Por lo tanto, se accede a la petición del proponente número 2 y se le asigna entonces el puntaje adicional de los 300 puntos. Observación número 7, perdón, la observación 2, sino que es la observación hace el proponente número 7. El proponente número 7, ingeniera María Clara Potes Basuera, consorcio interventoría AMP, dice que de acuerdo
Bueno, identificada Consejo de la Ciudadanía, estoy en Pereira, obrando en calidad de representante legal del Consorcio de Interventoría MP. Me permito presentar ante ustedes las siguientes observaciones al informe de evaluación del proceso de la referencia publicado en el portal de contratación SECOP1 del día 14 de mayo de 2019. Primero, que de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el proceso de condiciones definitivo del proceso de selección de la referencia en el capítulo 6, calificación numeral 6.4 por la vinculación de trabajadores con discapacidad, 10 puntos, se definen los documentos mínimos requeridos para la acreditación de puntaje por apoyo personal con discapacidad. Sí, artículo 2.2.1.2.4.2.6, puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitación pública y concursos de méritos para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 1% del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el regidor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificado los anteriores requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad señalados a continuación. 1 y 31, entre 1 y 31 y 102, entre 101 y 153, entre 151 y 204, más de 205. En relación con este requisito se tienen las siguientes observaciones. El proponente número 2, Consorcio DM. El requisito 1 del decreto 392/2019 no cumple con lo exigido, ya que el documento tiene fecha diferente a la fecha de cierre del proceso, ni especifica dentro del documento que certifica la fecha de cierre, y el decreto es claro en solicitar las certificaciones del número de personas vinculadas a su planta personal a la fecha de cierre del proceso, en este caso el 25 de abril de 2019. Esa es un momentico, Si la observación para todos los proponentes es que el cierre fue el 25 de abril y las certificaciones de la planta personal son diferentes al 25 de abril, ¿cierto? Esa es la observación en esos sentidos. Para el proponente número 2, Consorcio DM, para el proponente número 6, Ingeosinsas, dice lo mismo. El requisito 1 del decreto 392 de 2019 no cumple con el exigido, ya que el documento tiene fecha diferente a la fecha de cierre del proceso, ni especifica dentro del documento que se certifica la fecha de cierre, y el decreto es claro. No se certifica que se certifica la fecha de cierre, esa es la expresión que ella dice. Y el decreto es claro en solicitar la certificación del número de personas vinculadas a su planta personal a la fecha de cierre del proceso, en este caso el 25 de abril de 2019. El proponente número 12, Consorcio Intervial Fase 2. Igualmente, el requisito 1 del decreto 392 de 2019 no cumple con lo exigido, ya que el documento tiene fecha diferente a la fecha de cierre del proceso, ni especifica dentro del documento que se certifica a la fecha de cierre, y el decreto es claro en solicitar la certificación del número de personas vinculadas a su planta de personal a la fecha de cierre del proceso, en este caso el 25 de abril de 2019. De acuerdo con lo anterior, el puntaje por apoyo personal con discapacidad para dichos proponentes debe ser 0, ya que no cumple con la totalidad de las exigencias contenidas en el decreto 392 de 2018. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la entidad modificar la puntuación otorgada a los proponentes antes referidos y suprimir los puntos otorgados a los proponentes que no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones por tratarse de documentos que otorgan puntos o requisitos puntuables. Dichos documentos son insubsanables, fundamentándonos en la postura presentada en reiteradas sentencias, como se evidencian las sentencias Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, sección tercera, sección C, Consejo de Ponente Enrique Gil Botero, febrero 26 de 2014, radicación 1301 2331 000 1999 001 1301, y con su ratificación en la sentencia Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, sección tercera, subdivisión A,
consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, de fecha 22 de marzo de 2014, radicación 41-001-2331-000-1996, 088-64-01-24-841, que de acuerdo con la establecido en el pliego de condiciones definitivos del proceso de selección de la referencia, pertenece a la observación 2. Frente a ese punto, le respondemos con relación al punto 1, de conformidad con lo señalado en el numeral 1, el artículo 2.2.2.1.2.4.2.6, puntada adicional para proponentes, controladores con discapacidad, numeral 1, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el asesor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha del cierre del proceso de selección. La anterior norma no significa que los proponentes tengan que certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente el día del cierre. Lo que indica es que se debe certificar con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección y que dicha certificación no podrá expedirla con fecha posterior a dicho cierre. Verificado estos proponentes, todos efectivamente hay certificados del 23, del 24 de abril. El artículo 27 del Código Civil señala: cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá el su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Conforme lo anterior, se mantiene la evaluación otorgada por discapacidad a los proponentes por ellas señaladas. Vamos a la observación punto 2 de ella misma. Dice que de acuerdo con la establecido en el pliego 2 de condiciones definitivas del proceso de selección de la referencia en el capítulo de requisitos habilitantes, capacidad jurídica, clasificación UNSP, numeral 2.2, personas jurídicas, y en el numeral 2.3, consorcio de unidades temporales, el aval dice personas jurídicas, cuando el representante legal de la persona jurídica no sea ingeniero civil y o de vías y o transportes, con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de propuestas. Su propuesta deberá ser avalada por ingeniero civil y o de vías y o transportes, con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de propuestas. Sin embargo, quien dé el aval a una propuesta no podrá ser proponente, tampoco podrá pertenecer al consorcio cuando se entregue oferta de forma conjunta. Por tanto, quien avale la propuesta debe ser independiente del consorcio. Nota 1. En caso de la persona jurídica se presente en consorcio unión temporal con una persona natural y el representante legal de la persona jurídica no sea ingeniero civil o de vías y transportes, con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de propuestas, deberá contar con un profesional ingeniero civil o de vías y transportes con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de la propuesta, que le avale la propuesta. El aval debe ser independiente del consorciado. Cuando se presente en consorcio o unión temporal integrada por personas jurídicas cuyo representante legal no sea ingeniero civil o de vías y transportes, con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite de la presentación de propuestas, cada persona jurídica debe contar con un aval independiente que deberá ser profesional, ingeniero civil y o de vías y transportes, con matrícula profesional con fecha de expedición mayor a 5 años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de propuestas, y cada aval deberá firmar la carta de presentación. Colocar 2.3, consorcio de unidades temporales, máximo de 3 integrantes, con los integrantes como mínimo debe contar el 30%, presentar documento consorcial. Si uno de los integrantes son personas jurídicas, en el objeto social debe contemplar la interventoría. Cada uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos y la capacidad jurídica. Cada integrantes debe estar inscritos en el RUP. De acuerdo con lo anterior, es claro que las personas jurídicas cuyo representante legal no sea ingeniero civil o de vías y transportes debe presentar aval para su propuesta, y en caso de presentarse un consorcio, cada integrante deberá cumplir con los requisitos de capacidad jurídica. Es decir, que en caso de consorcio, si hay una persona jurídica cuyo representante legal no sea ingeniero civil y o de vías y transportes, dicha empresa debe contar con el aval, de acuerdo con el siguiente en el pliego de condiciones. El proponente número 4, consorcio Inter-CPT, se encuentra conformado por las personas jurídicas Intersa S.A. y Compañía de Proyectos Técnicos CPT S.A. Según los documentos aportados, se puede evidenciar que la representante legal Isabel Victoria León Reyes de Intersa S.A. no ostenta el título de ingeniero civil o ingeniero de vías y transportes, y dicha empresa no presenta el aval exigido en los pliegos para las personas jurídicas. Por lo tanto, esta propuesta no cumple con el requisito establecido para consorcios y unidades temporales, donde dice que cada uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos y capacidad jurídica, con lo cual la propuesta sería no hábil jurídicamente. Frente a este punto,
Revisada nuevamente la propuesta del proponente número 4, consorcio ITER CPT integrado por Intersa S.A., compañía de proyectos técnicos CPT S.A., se verifica nuevamente que el representante legal de la persona jurídica, compañía de proyectos técnicos CPT S.A., acredita la condición de ingeniero civil o ingeniero de vías y transportes, por lo que dicho proponente no requiere aval. Ahora bien, con respecto a Intersa S.A., en la misma carta de presentación se informa que la representante legal de esa empresa manifiesta que su profesión es administradora de empresas, pero al final de la carta de presentación se presenta un aval de la propuesta que indica que, de acuerdo con lo expresado en la ley 882/2003, y dado que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero civil ni de transportes y vías, José Germán Yujar Mora, ingeniero civil con matrícula y cédula 79 de Bogotá, abonó la presente propuesta. Es decir, que conforme a lo anterior, para el Comité de Valores, claro que al no requerir el aval el proponente de compañía de proyectos técnicos CPT S.A., el aval dado para el proponente Intersa S.A., el aval es dado para el proponente Intersa S.A. De acuerdo con lo anterior, para el comité, dicho requisito es cumplido por el proponente número 4, no se altera la petición y se mantiene la calificación de habilitado. Observación número 3. En el punto 3 de la observación 2, que de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones definitivos del proceso de elección de la referencia en el capítulo 4, requisitos habilitantes, capacidad técnica operativa, personal requerido, que no otorga puntaje, y sexto calificación, numeral 6.2.2.2, residente de interventoría, se definen los requisitos para la acreditación de experiencia específica, así: 2 ingenieros civiles y o de vías y o transportes residentes de interventoría, profesión de ingeniero civil y de vías y transportes, experiencia profesional de 6 años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, experiencia general que no otorga puntaje, experiencia específica de 2 años en ejecución de obras similares a las del objeto de este concurso de méritos en interventoría de proyectos de infraestructura vial, transporte, espacio público o en proyectos de puentes y o intersecciones viales a desnivel 100%. 6.2.2, residente de interventoría, 2 requeridos, máximo 300 puntos. El otorgamiento de puntaje para estos integrantes del equipo de trabajo mínimo será asignado así: experiencia general adicional a la mínima exigida, entre 6 y 10 años de expedida la matrícula profesional, 75 puntos, más de 10 años de expedida la matrícula profesional, 150 puntos. Experiencia específica adicional a la mínima exigida, 2 años adicionales en ejecución de obras similares a las del objeto de este concurso de méritos en interventoría de proyectos de infraestructura vial, transporte, espacio público o en proyectos de puentes o intersecciones viales a desnivel. El proponente número 6 el proponente número 6, que en este caso sería Geotecnia y Cimientos y Josinsas, presenta como residente al ingeniero Edilberto Arias Vaquero, y entre las certificaciones que aporta en folio 165 acredita experiencia como ingeniero asistente de medidas de interventoría. Esta experiencia no cumple con el exigido, pues asistir en la toma de medidas en una interventoría no acredita la ejecución de obras similares a la del presente concurso de méritos, como lo exige el pliego, por lo que el profesional no cumple con el tiempo adicional requerido en el pliego de condiciones para el otorgamiento de puntaje. Y la observación número en ese ítem, el proponente 8, consorcio CBH Manizales, integrado por Cava Ingeniería SAS y Hernández Pantoja SAS, dice que presenta como residente a la ingeniera Marta Isabel Liscano Morales. De entre los certificados de experiencia aportados, varios tienen superposiciones en tiempo, los cuales
no se deben sumar dos veces. Teniendo en cuenta lo anterior, al sumar los tiempos sin tener en cuenta las superposiciones de tiempo, la residente cuenta con una experiencia de 3.81 años, es decir, que no cumple con los 2 años adicionales exigidos como experiencia específica. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla. Tiempos de experiencia acreditada en los certificados: 11.07.2011 a 28.12.2011, 12.09.2011 a 29.08.2012, 16.08.2012 a 15.11.2012, 15.08.2013 a 15.06.2014, 21.04.2014 a 30.01.2015, 1.06.2015 a 31.01.2016, 21.09.2017 a 31.12.2017. Se puede ver que la primera y segunda experiencia se superponen del 12 de septiembre de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2011. La segunda y tercera experiencia se superponen del 16 de agosto de 2012 al 29 de agosto de 2012. La cuarta y quinta experiencia se superponen del 21 de abril de 2014 al 15 de junio de 2014. De acuerdo con lo expuesto, el puntaje por experiencia adicional de los profesionales mencionados de los anteriores proponentes debe ser 0, ya que no cumplen con la totalidad de las exigencias contenidas en el pliego de condiciones. Lo anterior, se solicita a la entidad modificar la puntuación otorgada a los proponentes antes referidos y suprimir los puntos otorgados a los proponentes que no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones por tratarse de documentos que otorgan puntos o ser requisitos puntuales. Dichos documentos son insubsanables, fundamentándose en la postura presentada en reiteradas sentencias del Consejo de Estado, como se evidencia en las sentencias. Consejo de Estado sala de contencioso administrativo, sección tercera, Enrique Gil Botero, del 26 de 2014, y la sentencia ratificada del Consejo de Estado de la Sala de los Contenciosos Administrativos, sección tercera, sección A, consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, del 27 de marzo de 2014. Bueno, frente a estas dos observaciones que hace la ingeniera María Clara Potes Masuera, representante del Consorcio de Interventoría AMP, se pronuncia el municipio. Con relación al punto 3 de ella, que es con relación al proponente número 6, Geotecnia y Cimientos y Geocinsas. Revisada la experiencia específica aportada por el profesional propuesto como ingeniero residente, ingeniero Edilberto Arias Vaquero, se encuentra lo siguiente. Certificado 1. La empresa TCTH certifica que el ingeniero Edilberto Arias Vaquero laboró desde el 6 de marzo de 1995 hasta el 30 de marzo de 1997 como ingeniero asistente de medidas en la construcción del viaducto Pereira Dos Quebradas. Certificado 2. El INVIA certifica que el ingeniero Edilberto Arias Vaquero laboró en esa entidad como interventor de obras en 3 contratos que suman en total 275 días. Certificado número 3. La firma Geotecnia y Cimientos Geocinsas certifica que el ingeniero Edilberto Arias Vaquero laboró en esa entidad como residente de interventoría entre el 7 de junio de 2016 y el 28 de febrero de 2017. Luego de revisar esta información se puede extractar lo siguiente: que en el certificado 1 el cargo de ingeniero asistente de medidas no es equivalente al ingeniero residente. Por consiguiente, esta experiencia no se aceptará como válida para acreditar la experiencia dentro del presente proceso. En el certificado 3 se encuentra una inconsistencia en cuanto a las fechas, por lo que se tomará como experiencia el lapso comprendido entre el 7 de junio de 2016 y el 28 de febrero de 2017. Así las cosas, el segundo profesional propuesto como ingeniero residente no cumple con la experiencia específica mínima solicitada y, de conformidad con el numeral 4 del pliego definitivo de condiciones, el cumplimiento de esta condición es un requisito habilitante. Por consiguiente, el proponente número 6 no es habilitado en el componente personal requerido. Con relación al proponente número 8, a la observación del proponente número 8, consorcio CBH Manizales, integrado por Cava Ingeniería SAS, Hernández Pantoja SAS.
El municipio le permite informar que revisados nuevamente los certificados, efectivamente se evidencian superposiciones en el tiempo de ejecución de los contratos, para lo cual el tiempo que se superpone no se avala, quedando de la siguiente manera, es decir, se saca lo que se superpone. El certificado, que es de fecha 11/07/2011 al 28/12 de 2011, le da 5.5 meses. El certificado 29/12/2011 al 29/08/2012 le da 8 meses. El 30/08/2012 al 15 de noviembre de 2012 le da 2.5 meses. El certificado de fecha 15/08/2013 a 15/06/2014 le da 10 meses. El certificado de fecha 16/06/2014 al 21/03/2015 le da 9 meses. El certificado 6/01/06 a 2015 al 31/01/2016 le da 8 meses. Y el certificado del 21/09/2017 al 07/10/2018 le da 12 meses, lo que equivale a 55 meses de los 48 requeridos para la experiencia adicional. Por tanto, la Secretaría de los Públicos corrobora y sigue en firme con la ubicación inicial del proponente número 8. Y finalmente vamos a la observación tercera presentada por Edgar Alonso Castro Lizarralde, representante legal del Consorcio Interventor CM Vías. Observaciones, informe de evaluación. Respetados señores, una vez revisado el informe de evaluación para el proceso de la referencia publicado en el día de hoy en el SECOP 1, muy respetuosamente me permito realizar observación frente al puntaje otorgado a la propuesta número 13 presentada por el Consorcio Interventor CM Vías, donde no se otorgó puntaje por acreditación de personal con limitaciones, el cual se encuentra contenida en la propuesta a partir del folio 183 a 188, tal y como se evidencia en los soportes adjuntos a la presente comunicación. Por lo anterior, solicitamos otorgar los 10 puntos que le corresponden a la propuesta presentada por el Consorcio Interventor CM Vías por acreditar trabajadores con discapacidad y corregir el total del puntaje a 1000 puntos, encontrándonos dentro del plazo máximo otorgado por la entidad para que los proponentes alleguen los documentos objeto de solucionabilidad. Adjuntamos registro único de proponentes, actualidad en firme de la empresa Castro Flores SAS. Atentamente, Edgar Castro Lizarralde, representante legal, Consorcio Interventoría. Entonces el oferente aporta copia del folio 183, compromiso de mantener al personal con limitaciones, que dice abril 05/2019. Señores Secretaría de Obras Públicas, Alcaldía Medellín de la Ciudad, referencia a concurso de méritos CM SOP 07/2019. Respetados señores, el suscrito Edgar Alonso Castro Lizarralde, en calidad de representante legal del Consorcio Interventor CM Vías, manifiesto mi compromiso de mantener al personal con limitaciones que se encuentra vinculado a nuestra empresa y que representa mínimo el 10% de la misma, por un lapso igual al de la contratación en caso que no sea adjudicado el proyecto. Cordialmente, representante legal del Consorcio Interventor CM Vías. Anexa, soy la ciudadanía, copia la nueva EPS, la certificación del ministerio que está en la propuesta, unas planillas, ¿cierto? Y RUP. Respuesta a la observación. Una vez realizada la observación, se encuentra folio 183, que el que acabamos de leer, que lo que manifiesta en calidad de representante legal del Consorcio Interventor CM Vías es el compromiso de mantener el personal con limitaciones que se encuentra vinculado a la empresa y que representa el 10% de la misma, pero en este documento no certifica el total de número de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes, por lo que no cumple con los señalados en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4
2.2.6 puntaje adicional para proponentes contadores con discapacidad numeral 1, que señala: la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el asesor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. A folio 189 de la propuesta se encuentra dicha certificación, pero la misma se encuentra sin firmas, por lo que tampoco cumple con el requisito del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.6, puntaje adicional para proponentes con discapacidad. Conforme a lo anterior, se mantiene la calificación inicial de no otorgar punto por discapacidad. Leído entonces las observaciones y las respuestas por parte del municipio de Manizales, pasamos al siguiente punto, que es que los proponentes que deseen intervenir frente a las respuestas dadas por el municipio se inscriban y manifiesten su observación, para que nos digan quién desea intervenir. Espera un momentico, vamos a inscribirlos. Lo que pasa es que antes de la observación, el concurso de méritos, la licitación pública con la 1882 la ley misma dio dos traslados, ¿cierto? Que es el informe preliminar, observaciones, el informe preliminar, la subsanación, observaciones que hagan los oferentes dentro de este proceso, y la ley 1882 dijo que se elaborará un segundo informe, ¿cierto? De las respuestas de las entidades, y una vez uno habilita a los proponentes, efectivamente se da la respuesta, se habilita o se mantienen las calificaciones. El concurso de méritos no tiene esta condición. En ese orden de ideas, obviamente, al habilitarse en esta audiencia, bueno, esperando las observaciones, el comité evaluador, desde la parte jurídica financiera, conforme a los RUP, obviamente, ¿cierto?, y a las condiciones de los proponentes, entra a evaluar nuevamente las propuestas para habilitarles y otorgarles los puntajes, que es lo que procederemos ahorita a hacer en ese caso. Y una vez otorgados los puntajes, nosotros le vamos a dar traslado a todos los oferentes, les vamos a dar el tiempo prudencial que ustedes puedan revisar, mirar y hacer las observaciones que correspondan a ese traslado. ¿Les queda claro? ¿Sí? Y en ese caso, obviamente, bueno, ¿cómo? Buenos días, al proponente le aclaro lo siguiente. Bueno, buenos días, les especifico. La ley como tal
para este trámite dentro del traslado de audiencia o la modificación que tiene el puntaje en el concurso de méritos no tiene especificado el procedimiento. ¿Qué pasa? El municipio, obviamente en aras de garantizar los principios propios de la función administrativa y de la contratación pública, aunado a eso, que la ley 80 y la ley 1150, que son el Estatuto General de Contratación, son leyes propias de principios como tal. Obviamente lo que busca la misma es que se efectúen o que se lleven a cabo los objetos de los contratos y que obviamente se selecciona el mejor proponente. ¿Qué pasa aquí? Nosotros dentro del proceso como tal, y la norma les da a ustedes para que dentro del término del traslado del informe de evaluación ustedes me subsanen a mí lo que pueden subsanar. Es correcto. Entonces, en aras de que ustedes tengan el derecho propio a conocer obviamente las propuestas y a observarnos, se hará nuevamente el puntaje en virtud de que hay nuevos proponentes que en un principio no están habilitados y van a tener puntaje. Ustedes van a tener un tiempo prudencial. Como bien les digo, pues no les podemos dar a ustedes 3 o 5 días para que conozcan del informe, sino simplemente hacer un término prudencial el mismo día de hoy. Reanudaremos la audiencia una vez verificada para que ustedes puedan presentar sus observaciones y de esa misma forma obviamente responderlas el día de hoy. Especifico algo claro, es que la subsanabilidad de requisitos habilitantes como tal, ustedes tienen únicamente dentro del traslado del informe de evaluación establecido en el parágrafo del artículo 5 de la ley 1150, modificado por la ley 1882 de 2018. Ustedes únicamente podrían subsanar los requisitos habilitantes, lo que este puntaje no tienen posibilidad alguna de modificarlo. En este caso estamos en un concurso de mérito. Ustedes esperen, mire, algo claro tenemos pues todos, obviamente, tanto ustedes proponentes como nosotros, es que si dentro del término de evaluación usted subsanó su RUP, obviamente tiene el derecho. No hay problema. No, precisamente es lo que estamos diciendo a ustedes. En virtud de que la norma para el concurso de méritos como tal, a ustedes no les establece un nuevo traslado para el informe, porque ustedes tienen el derecho de subsanarme hasta el término del cierre del informe de evaluación. Nosotros, en aras de garantizar obviamente el derecho que tienen todos ustedes, les daremos traslado del informe de evaluación tal y como está el día de hoy con las subsanaciones allegadas por ustedes. Entonces, una vez ya tienen técnicamente aquí, obviamente verificada su información, se les dará a conocer, evaluado con los puntajes que tienen al día de hoy. Diga, hagámoslo en orden porque obviamente lo que queremos es claridad en el proceso, ¿cierto? Tranquilo.
de ustedes, ¿hace falta alguna observación? Pues si quiere, la verdad, si tiene el recibido, con gusto se la recibió de una vez, porque ustedes subsanaron documentación. Precisamente, exacto. ¿Quiénes quedan habilitados? Obviamente, entonces, ¿qué vamos a hacer en aras de garantizarles a ustedes, obviamente, sus derechos? Van a conocer del informe al día de hoy cómo está. No es nada diferente. Exacto. No, todos, les especifico, el concurso de méritos como tal. Exacto. Al día estarían todos habilitados. Hoy, a esta hora, la única propuesta no habilitada es la número 6. La suya. Perfecto. Manifiesto. Claro, no, es que precisamente por eso lo vamos a hacer. Precisamente lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Les vuelvo y les especifico. Igual aquí está el doctor que les puede dar claridad. La norma como tal en el concurso de méritos a mí me dice, no tiene este término de traslado, nuevo a ustedes. Pero obviamente en aras de garantizar el derecho a ustedes se les va a dar. Lo que yo no puedo darles es a ustedes los 3 días de ley que me hoy mismo. Usted va a tener 5 o 6 horas porque se supone que, pues es que está todo claro. El único frente... Señor, tranquilo. No, señor, dígame. No, tranquilo. Esperemos que el señor está pidiendo la palabra hace ratito. Mire, exacto, la misma respuesta que le doy al otro proponente. Mire, la norma como tal no me lo da. ¿Qué vamos a hacer en aras de garantizarles a ustedes obviamente su derecho? La norma me dice, tiempo prudencial. ¿Prudencial es qué? Es un alia, es algo indeterminado para todos como tal. ¿Qué vamos a hacer? Una vez lo conozcan ustedes, estudiaremos el caso concreto y diremos, bueno, se reanuda la audiencia a las 3 de la tarde, mañana a las 8, ¿sí me entiende? Para que puedan ustedes obviamente manifestarse. Una vez conozcan el informe, pues como queda al día de hoy. Perdón, vean, no, simplemente hagamos una cosa. Nosotros queremos darles transparencia, oportunidades a todo el mundo, no se preocupen por ese tema. Vamos a suspender la audiencia en este momento, nos vamos a reunir toda la parte técnica jurídica del municipio de Manizales para darles esa información. Si es posible a esa hora, damos los puntajes, ¿cierto? Y en ese mismo momento decimos cuánto es el término de traslado del informe final de evaluación para que ustedes tengan la oportunidad. En este momento nadie va a solucionar ese tema, la verdad es que no, lo vamos a suspender, pero queremos hacer una observación por parte, es decir, los proponentes que entregan los RUP para nosotros, para el comité de valor ya están subsanados, dimos las respuestas al resto de observaciones y entre el derecho a la igualdad, a la transparencia entre este proceso, el comité evaluador verifica que por parte del proponente número 4, obviamente que es el mismo derecho que se le tiene que dar a todo el mundo, verificamos que entre el proponente número 4, por una omisión obviamente involuntaria, igual tiene el término de subsanación también. No se le solicitó subsanar el RUP, ya le vamos a decir.
Listo. Ah, ¿tú lo tienes ahí? Ah, listo, vea, no, entonces mira, simplemente, venga ingeniera, un momentico, no, entonces simplemente le vamos a suspender, listo. No, vamos a decir que ahora nos reunimos otra vez con los puntajes y le vamos a decir el término de subsanación. En este momento en la audiencia requerimos a la compañía de proyectos técnicos CPTSA subsanar el RUP porque por error del comité de valor no verificamos que ese RUP no está 2018. Entonces en este momento que está la representante del CPT queda notificada de que debe subsanar dicho RUP. En este momento yo estoy haciendo la entrega. No, porque no queremos en común de acuerdo con todos, vamos a tener de acuerdo el tiempo que les vamos a dar, no va a ser arbitrario. Acá ahora que vemos, les vamos a dar los puntajes y le vamos a decir cuánto es el traslado, listo, para que se pronuncie. ¿Cómo? Porque yo le porque de todas maneras como dice acá el comité, dice el doctor Juan David, eso es un alea y eso es una facultad que le da la ley en el tema del concurso de méritos, y como hoy se están habilitando los proponentes, obviamente ustedes tienen derecho a mirar ese informe evaluativo y controvertirlo, exactamente, ¿cierto? Diferente sería en la licitación pública, que sí que ya son unas fórmulas y no sé qué más, entonces el cuento es muy diferente en este caso, ¿cierto? Entonces listo, lo suspendemos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde le damos traslados del informe final de evaluación y le decimos cuál es el término para que usted se pronuncie sobre ese traslado final. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, 2 de la tarde. Muchas gracias, mi querido, muy amable.